La Revolución Francesa fue una revuelta popular que dio sus inicios a principios del siglo XVIII, un momento de la historia en el que Francia atravesaba una época muy complicada debido a que la sociedad estaba dividida en estamentos y la mayor parte del pueblo estaba excluido. Todas estas revueltas y complicaciones dieron lugar a que entre 1789 y 1999 se desarrollara la Revolución. Si bien la fecha en la que finalizó depende de algunos autores, los que disienten de esto creen que terminó en 1804, que fue en el momento en que Napoleón Bonaparte se corona como el emperador de Francia. Antes de adelantarnos en detalle sobre las causas y consecuencias de la revolución, vamos a resaltar algunas de las características más importantes. Primero, fue muy sangrienta, se quemaron iglesias y castillos. Segundo, estuvo provocada por una multitud de factores políticos, económicos, morales, religiosos. Tercero, fue lo que le puso fin al antiguo régimen. Cuarto, sentó las bases de la Declaración de los Derechos Humanos, Liberté, Equalité, Fraternité. Y por último, junto con el fin del antiguo régimen, el feudalismo también llegó a su fin y la burguesía comenzó a ganar relevancia impulsando el capitalismo. La revolución surge en pleno auge del iluminismo, época en la cual la idea de una sociedad que piense por sí misma empezó a crecer, junto con los conceptos de igualdad y libertad. Estas ideas fueron las que a su vez impulsaron la independencia de Estados Unidos. Además, en ese momento, Francia sufrió una gran crisis económica a tal punto de que en el pueblo pasaba hambre, mientras el rey Luis XVI hacía una pésima gestión del dinero, aumentando los gastos militares y derrochándolo en lujos para la realeza. En 1788, el Estado se declara en bancarrota y el rey convoca a los Estados Generales, un parlamento conformado por el primer Estado, que era la Iglesia, la cual se encargaba de la educación y no pagaba impuestos; el segundo Estado, conformado por la nobleza, la cual tampoco pagaba impuestos; y el tercer Estado, conformado por la burguesía, comerciantes, artesanos y el campesinado, los cuales no solo pagaban impuestos, sino que le tenían que pagar un diezmo o tributo a los dos estados anteriores respectivamente. Etapas de la Revolución Francesa. Fin de la monarquía absoluta, 1789. Desde el tercer estamento se reclamaba pasar de una división por estamentos a una asamblea nacional en la que el voto fuese individual. La asamblea se topó con el rechazo de la monarquía, pero a pesar de ello, los diputados de la asamblea lograron acordar formar una constitución en Francia. Sin embargo, el estallido social de la población culminaría por la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Este hecho tuvo un gran significado, pues aquella prisión era un símbolo de la opresión monárquica. Inicio de la monarquía constitucional, de 1789 a 1792. Dotada de un poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo, al tiempo que aprobaba una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. A continuación se hizo una junta legislativa para llevar a cabo el inicio de un Estado laico, separado de la Iglesia. En 1791, Francia contaba con una constitución que establecía una división de poderes y que limitaba el poder del rey, que sería controlado por la Asamblea, dejando así de ser una monarquía absoluta, transformándose en una monarquía constitucional. En cuanto al modelo de Estado, en el plano administrativo, Francia se organizaba en departamentos, mientras que en lo económico quedaban prohibidos todos aquellos monopolios y gremios. La etapa republicana, 1792 a 1799. Dentro de la asamblea cabe distinguir entre dos grupos. Los girondinos, que eran de carácter moderado, querían una revolución pacífica limitando el derecho a voto y defendiendo una monarquía parlamentaria. Y los jacobinos, que eran revolucionarios radicales, defensores del sufragio universal masculino, encabezados por Robespierre, que sostenían que Francia debía ser una república. Directorio, de 1795 a 1799. La Revolución Francesa entraba en una fase marcada por la moderación. La nueva constitución echaba atrás parte de los derechos ganados por los jacobinos, pues se restringía el derecho de sufragio. Por otro lado, se compartía el poder legislativo en dos cámaras, el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos, cámaras baja y alta legislativa respectivamente. Fin de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la revolución, el antiguo régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta la ejecución de Luis XVI en 1793. Consecuencias de la Revolución Francesa. En resumen, entre las consecuencias de la Revolución Francesa que más destacan se encuentran:
Fin de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la revolución, el antiguo régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona hasta la ejecución de Luis XVI en 1793. Más derechos y libertades. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades, producto del racionalismo generado gracias al iluminismo. Aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue ganando enteros con el paso de las décadas. Este evento sentó un precedente crucial. Se abolieron los privilegios de la iglesia y la nobleza. La sociedad estamental, tal como estaba estructurada en el feudalismo, finalizó. Además, al mismo tiempo que la iglesia y la nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. Extensión de los principios de la Revolución Francesa. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad cruzaron las fronteras de Francia y se extendieron por toda Europa. La historia ha demostrado que incluso estos ideales influyeron en Latinoamérica.